Hola, bienvenidos al canal de Un Discípulo. Hoy vamos a hablar de la clave número 20, capacidad de profundizar, el significado de la vida. Es muy importante que nosotros como estudiantes de la filosofía hermética, libre pensadores y aquellas personas que estamos tratando de buscar un significado profundo al hecho de estar vivo, tenemos que comprender y asimilar que somos seres que por lo general no investigan mucho su propia vida, no se dedican a profundizar, siempre nos movemos en la superficie de las cosas, porque en cierto grado eso nos da una seguridad interna, el hecho de vivir en la superficie. A veces se hace la comparación, he tenido algunas conversaciones con algunos profesores universitarios y me han dicho que a veces se sabe más del universo que las profundidades del mar. Es una curiosa analogía que ellos hacen. Pero eso también lo podemos llevar a nuestra propia existencia. También lo podemos llevar a nuestro diario vivir. Siempre nos hemos movido en las apariencias, en las cosas que se dan espontáneamente, en las cosas que están ahí en la superficie. Ocurre algún suceso y no conocemos todo lo que sucedió anteriormente para que ese suceso se concretara. Y nuestra vida en parte se va dando de esa forma. Muchas veces no sabemos por qué hemos tenido tantas desavenencias económicas, desavenencias en el amor, en las relaciones de familiares, en la vida de pareja y un montón de cosas. Es porque no nos hemos dado cuenta todo lo que existe detrás de ese suceso final. O cuando ocurre algún accidente, alguna cosa dentro de nuestra vida que nos da un remesón a nivel interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que uno siempre ve las cosas de la superficie. Y es que en realidad no le está dando significado a la vida, no comprende adecuadamente lo que pasa. Porque las personas por lo general no comprenden lo que está pasando. Porque tenemos una idea ilusoria de las cosas. No tenemos esa claridad mental que se necesita para poder profundizar, para poder investigar, para poder pensar de manera clara. Hay tantas cosas que suceden, tantas cosas por conocer, que no deberíamos ni siquiera por un instante aburrirnos. Pero somos seres humanos, así que no se preocupen por eso. Pero el hecho de que ocurren tantas cosas, tantas experiencias, que desde el punto de vista hermético, uno de esas experiencias tiene que aprender a extraer el significado. Y es necesario aprender a salirse en un instante dado del remolino de la vida, no dejarse arrastrar así nomás por los acontecimientos del diario vivir. Y a través de un esfuerzo volitivo lograr detenerse y pensar. Decir, por ejemplo, ¿qué me está pasando en este momento? ¿Qué significa realmente lo que esta persona me está contando? ¿Qué significado podrá tener la actitud de cierto individuo? Todo esto pasa en la cabeza de las personas todos los días, pero no nos detenemos a pensar, a reflexionar. Sé muy bien que el mundo que vivimos hoy en día es muy acelerado. Sí, es muy acelerado porque tenemos mucha información y siempre estamos en la superficie de esa información, pero no en el significado, ni tampoco llegar a la sabiduría de ese tema. Es por eso que el tiempo nos parece que pasa más rápido, porque no logramos profundizar, no logramos detener los pensamientos y empezar a aclarar esta forma de pensar que tenemos. Uno tiene que entender que existe calidad de pensamiento, que es un concepto que no se ocupa mucho. No es solo que las personas tengamos la obligación y el deber de pensar positivamente, sino que tenemos que aprender a reflexionar y ser una persona positiva, pero a la vez reflexiva, desde un punto de vista más profundo, desde un punto de vista superior. Por eso es que las personas muchas veces no logran unir de manera significativa el pasado con el presente y el futuro, porque no tiene un hilo conductor de su existencia, porque sus pensamientos nacen de borbotones en la cabeza. No hay un control, es mucha fuerza la que existe ahí en la cabeza de todos nosotros los seres humanos, pero se va diluyendo porque no se le da un enfoque, no se le da un hilo conductor, ni tampoco se profundiza. Por eso es que las personas sufren, y sufren mucho. Al final, las personas viven en el no mundo, por así decirlo, en el mundo de lo aparente, de la ilusión o el maya que siempre nombran los hindúes. Y a veces este maya puede ser muy estimulante, muy importante en un momento dado y nos arrastra. Las fiestas, pasarlo bien, el trago, las drogas y un montón de cosas. Y podemos perder una vida completa en esa situación, viviendo de puras ilusiones. Y cuando llega la vejez, ahí las personas se dan cuenta y ven lo crítico de la situación que se encuentran. Porque la persona cuando ya tiene más edad y el cuerpo y el vehículo físico ya no le funciona como le funcionaba cuando tenía 30 años o 40, tiene un poco más de tiempo para reflexionar. Y la persona se va a tratar de evadir.
porque no quiere ver su insignificancia existencial, que perdió el tiempo de manera irresponsable, porque nosotros no podemos olvidar de que este tiempo que tenemos aquí en el mundo material es acotado y tenemos que sacar el máximo de provecho, y el máximo de provecho se hace a través de las propias experiencias, pero en paralelo con el significado de aquello que se está viviendo. Es muy importante eso. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar la verdad bajo las apariencias. Una persona que es buscadora de la verdad siempre va a encontrar algunas vicisitudes. Y para aclarar este tema está el cuento de un maestro sufi, que a continuación, entre líneas, trae el mensaje con respecto a la percepción de aquellas cosas que no son accesibles, a quien no es capaz de profundizar debidamente su vida. Se encuentra un buscador para llegar a un hombre iluminado, y ese hombre iluminado está dotado de la percepción de aquellas cosas que no son accesibles a todos. El buscador le dijo: permíteme que te siga para poder aprender mediante la observación aquello que has alcanzado. El sabio le contestó: no serás capaz de soportarlo, pues no tendrás la paciencia para mantenerte diligentemente en contacto con la médula de los hechos. Tratarás de actuar con formas obvias en lugar de aprender. El buscador prometió que trataría de ejercitar su paciencia y aprender de las cosas que sucedían, y que no actuaría de acuerdo con prejuicios existentes. Entonces, impongo una condición, dijo el sabio, y es que nada deberás preguntar sobre hecho alguno hasta tanto yo te dé una respuesta. El buscador accedió vehementemente y ambos comenzaron el viaje. Abordaron un bote que los llevó a través de un ancho río, gracias a la bondad del botero, pues no disponían de dinero alguno para pagar la travesía. Al llegar a su destino, el sabio hizo secretamente un agujero en el fondo del bote, con lo cual la barca hizo agua y se hundió posteriormente, siendo arrastrada por la corriente del río. El buscador no pudo contenerse. Has pagado la ayuda del botero con una acción ingrata, ya que este hombre solamente disponía de ese bote para subsistir, él y su numerosa familia. ¿Es esta la acción de un hombre bondadoso? Te dije, ¿no es así?, observó el sabio suavemente, que no serías capaz de evitar sacar conclusiones precipitadas y aprender de las cosas que suceden, excluyendo tus prejuicios existentes. Ya había olvidado la condición, dijo el buscador. Reconozco que no estaría aquí de no ser por mi promesa, y que esta promesa me ata. Por lo tanto, por favor, te ruego que me perdones. Encuentro difícil romper el hábito de actuar partiendo de suposiciones. Si te interrogara una sola vez más, despídeme de tu compañía. Y siguieron su viaje. Al llegar a una ciudad grande y próspera, los viajeros pidieron algo de comer, pero nadie les dio siquiera una migaja. La caridad era desconocida aquí y las sagradas obligaciones de la hospitalidad habían sido olvidadas. Por el contrario, perros salvajes fueron echados sobre ellos. Cuando llegaron a los límites de la ciudad, hambrientos, desfallecientes y sedientos, el sabio dijo: detente un momento, junto a esta pared en ruinas, pues debemos repararla. Trabajaron durante algunas horas, mezclando barro, paja y agua, hasta que la pared quedó restaurada. El buscador estaba tan exhausto que su disciplina lo abandonó y dijo: no nos pagarán por esto. Primero pagamos un bien con un mal, ahora pagamos un mal con un bien. He llegado al límite de mi tolerancia y no puedo ir más lejos. Deja de temer, dijo el sabio, y recuerda que dijiste que si me interrogabas una sola vez más, debería despedirte. Nuestro camino se separa aquí, pues tengo mucho que hacer. Antes de dejarte te explicaré el significado de mis paradójicas acciones, de manera que tal vez un día puedas nuevamente ser capaz de emprender un viaje como este. El bote que dañé se hundió, lo cual evitó que fuera robado por un criminal, que de haber pasado ese día a la otra orilla habría liquidado a toda la aldea. Ese mismo día, en la noche, el criminal fue aprehendido. En esta ciudad de odio hay 2 pequeños huérfanos. Cuando hayan crecido, la pared se desmoronará nuevamente y revelará el tesoro escondido dentro de ella, que es su patrimonio. Ellos serán lo suficientemente fuertes como para tomar posesión de él y reformar toda la ciudad, pues este es su destino. Ahora vete en paz, estás despedido. Este cuento enseña, entre otras cosas, que el mismo estudiante puede descubrir que un hermetista jamás debe sacar conclusiones apresuradas sobre ninguna materia. El tiempo ya se encargará de dilucidar la cuestión. Recordemos que la personalidad, con sus prejuicios y programas rígidos, no permite ver solo una parte distorsionada de la realidad, ya que la verdadera comprensión solamente aparece como resultado de vencer la propia superficialidad. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra existencia terrena. Debemos empezar a entender el significado de nacer, el significado de la vida, el significado del destino, el significado de la muerte.
Todas estas cosas son cosas que mantienen cierta dinámica en la existencia que tenemos. Pero al mismo tiempo, tampoco existe continuidad en los días vividos, en esta existencia, porque el yo de la persona cambia continuamente y no logra así integrar su vida en un todo coherente y racional. Tema que profundizaremos debidamente en la próxima clave, la continuidad. Por hoy llegamos hasta aquí solamente. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.